Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes con todos. Hola chicos, ¿me escuchan? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a comenzar nuestra última clase de funciones 2. Bien, funciones algebraicas, parte 2. Primero comencemos pues definiendo dos nuevas funciones. Una llamada función creciente y la otra llamada función decreciente. Esta es la definición matemática de una función creciente. Quizás si vemos la gráfica uno puede deducir fácilmente que esa función es creciente o decreciente. Pero el fundamento matemático es el siguiente. Se dice que una función es creciente sobre una parte del dominio o sobre el dominio de f si dados dos valores, x1 y x2, que pertenecen a esa parte del dominio, a ese subconjunto del dominio, verifican lo siguiente. Si x1 es menor que 2 y las imágenes de ellos mantienen el mismo sentido de la desigualdad, entonces decimos que es creciente. ¿Ok? Bueno, gráficamente es esto, mira. ¿Ok? Tú puedes considerar el x1 y el x2, lo que tú quieras, ¿ok? De una parte del dominio. Si verificas que el f de x1 es menor que f de x2, eso significa que estás frente a una función creciente, ¿ok? En cambio, si sucede lo contrario, si f es decreciente sobre esa a, si dado dos numeritos x1, x2 que pertenecen a A, tales que verifican esto, entonces lo que sucede, chicos, es que la función es decreciente. Veamos un ejemplito. Veamos un ejemplito. Permítame unos segundos. Supongamos, un ratito por favor.
Un ratito, por favor. A ver, me quedé en el ejemplo, tuve que salir, segundos. ¿Se ve? ¿Se ven las pantallitas, por favor? Hemos dado la definición de creciente y decreciente. ¿Se observa, chicos? Bueno, voy al ejemplito, puntual. Supongamos que tengo la función f de x igual x al cuadrado. ¿Ya? Supongamos que el dominio de esta función va de 1 a 3. Entonces se puede apreciar que este 1 es parte del dominio, por ejemplo, que sea el x1, este 3 que sea el x2. Tenemos lo siguiente, es verdad, x1 es menor que x2, pero ¿cómo serán sus imágenes? ¿Cómo será f de x1? F de x1 debe ser f de 1, y eso sería 1 al cuadrado, y eso es 1. ¿Cómo será f de 3? Eso es 3 al cuadrado, y esto es 9. Entonces, esto sería así, f de x1 menor que f de x2. ¿Eso qué significa? ¿Cómo es la función? Cuéntenme. ¿Cómo es la función? ¿Cómo es la función? ¿Creciente o decreciente? ¿Cuál de las dos definiciones cumple? x1 menor que x2 implica que f de x1 menor que f de x2. Por lo tanto, la función es claramente creciente, ¿no? Claramente creciente. ¿Ok? En el otro caso, ¿sí? Vendría a ser decreciente, ¿ya? Ahora, el conocer que una función sea creciente y decreciente nos permite saber o calcular, perdón, el rango de una función de una manera mucho más práctica y rápida. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. En el siguiente gráfico se representa el registro de temperaturas que realiza un termostato electrónico instalado en un departamento. Considerando que la temperatura T en grados Celsius esté en función del tiempo T, donde T varía de 0 a 24, determina en qué intervalos la función T es creciente y decreciente. A ver, vamos a trabajar esto, ¿ya? A ver. A ver, la temperatura esté, ya. Vamos a ver la gráfica, pues, para poder opinar respecto a esta función, dónde es creciente, dónde es decreciente. Esta es la gráfica, ¿qué opinan? ¿Dónde la función sería decreciente y dónde la función sería creciente? ¿En qué intervalo? Observa que el eje X, ¿ya? Están todos los numeritos, pero en función de horas, ¿no? O sea, el 12, 2 horas, 4, 4 horas, 6 horas. Y en el eje Y está la temperatura en grados Celsius, o sea, 10 grados Celsius, 18 grados Celsius, 24 grados Celsius, 32 grados Celsius. A ver, vamos. Vamos, vamos. ¿Dónde la función será creciente y dónde será decreciente? ¿En qué intervalo? Sabemos que el t varía de 0 a 24. Vamos, ¿dónde? ¿Qué opinan? Bueno, vamos a responder. Solución. La función t es creciente en el intervalo de 4 a 5. Se puede ver que ahí crece. Ese puntito que está en la parte superior es el punto 5.24, o sea, la abscisa es 5. Significa que en el intervalo de 4 cerrado a 5 cerrado, ¿sí? La función es claramente creciente. Y bueno, luego hay flechitas que permanecen sin variar, ¿no? Eso significa que de 5 a 21, de 5 a 21 la función es constante, no cambia la temperatura. Pero ¿qué pasa de 21 a 22? Ah, ya, de 21 a 22, ya, de 21 a 22, la función sí es claramente decreciente, ¿no? ¿Sí? De 21 a 22, la función es decreciente. También podemos agregar que de 22 a 24, la función ni crece ni decrece. Es una función constante. ¿Ok? Bueno, tienen un ejemplito aplicado a la vida cotidiana de función creciente y decreciente. Propiedades.
El dominio de una función es un intervalo cerrado, ¿ok? Y además sabemos que esa función es creciente. El rango se puede calcular de la siguiente manera. Basta que tú sepas que es creciente para decir que el rango es así. Si el dominio es un intervalo cerrado, el rango también va a ser un intervalo cerrado. También va a ser, ¿ya? Pero debido a que es creciente, lo que vas a hacer es tomar las imágenes, evaluar el f en los extremos del dominio. Por lo tanto, el rango va a ser así, ¿no? Evalúo en A, f de A. Evalúo en B, f de B. Por lo tanto, toda la parte vertical, que va de f, de f de A a f de B, vendría a ser el rango de la función. ¿Ok? De esa manera. Bien, es decreciente. Si el dominio de f es un intervalo cerrado, va a los reales y me dicen que es decreciente, entonces el rango cambia, pues, ¿no? Cambia, ¿no? A, f de A. B, f de B. Ah, ya, pero ahora al revés, pues, ¿no? Debido a que es decreciente, observa, vamos de f de B a f de A. Mira la gráfica. Vamos de f de B a f de A. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Esta es otra forma de conseguir el rango de una función. Es mucho más rápido, práctico, ¿no? Entonces, si tengo creciente, si tengo una función creciente y el dominio es cerrado, el rango se determina así, bien práctico. Si la función yo descubro que es decreciente, el rango se determina así, ¿ya? Bueno, entonces continúo. Veamos cómo nos va. Vamos a seguir trabajando, ¿ya? A ver. Seguimos, seguimos. Bueno, para finalizar este capítulo final de nuestro curso de álgebra, vamos a conocer lo que es una función inyectiva, suryectiva y biyectiva. Quizás el tiempo no dé para comentar de otra función más, ¿no? Que es la función inversa. Ojalá si me dé el tiempo hacemos pues un poquito de teoría al respecto. Pero es importantísimo que ustedes sepan al menos estos fundamentos. Función inyectiva, función suryectiva o también llamada sobreyectiva y biyectiva. Sea f una función que va de A a B, ¿ok? Entonces, vamos a conocer lo siguiente. Una función es inyectiva sobre una parte del dominio o sobre todo el dominio de la función si existen, si y solo si, dados dos numeritos que están en el dominio, tales que sus imágenes son iguales, implica que las preimágenes son iguales. Cuando digo imágenes me refiero al f de x1, cuando digo preimágenes me refiero al x1. Entonces, si las imágenes son iguales, necesariamente las preimágenes tienen que serlo. Si esa relación se cumple, estamos ante una función inyectiva. ¿Ok? Si eso que está resaltado se cumple, la función es inyectiva. En otras palabras, también podemos decir lo siguiente. Si para cada elemento que está en A existe solamente un elemento que está en B, entonces la función es inyectiva. Es una función univalente. ¿Ok? Un término está exclusivamente con otro un término o un elemento del conjunto de partida está exclusivamente con un elemento del conjunto de llegada. Uno a uno. ¿Ok? Bien, eso es inyectividad. Una forma de darse cuenta que la función es inyectiva cuando se conoce la gráfica de la función es trazando una línea horizontal. Si esta línea horizontal, si esta recta corta a la gráfica en un solo punto, estamos ante una función inyectiva. Observa, esto es claramente inyectiva, en cambio lo otro no es inyectivo. Ejemplo, la función 2x más 3 es inyectiva. Bueno, primero lo analizamos y esa función acepta cualquier valor de x. Y como acepta cualquier valor de x, su dominio es todos los reales, ¿no? Tú le puedes dar al x lo que tú quieras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo que tú quieras. ¿Ok? Entonces, el dominio es todos los reales. x1 o x2 son reales, tales que verifican esa condición. Estamos partiendo de la definición matemática de función inyectiva. O sea, como quiero saber si esa función es inyectiva, partimos de aquí. Selecciono dos elementos que están en R, tales que verifican esto. Este es el punto de partida. Este es el punto de partida. Entonces, a partir de él,
reemplazamos 2x1 más 3, 2x2 más 3. Se va el 3, se va el 3, sacas mitad y estás demostrando que x1 es igual a x2. Eso significa que estamos ante una función inyectiva. ¿Ok? Bueno, eso es inyectividad, función inyectiva, donde para cada elemento que esté en A le corresponde como máximo un elemento que esté en B, como máximo, como máximo. ¿Ok? Ahora, la siguiente función es mucho más interesante. A ver, tengo un conjunto de partida, tengo un conjunto de llegada. Supongamos que él es A y él está con M. Él es B y él está con M. Pregunto, ¿es función o no? Lo que acabo de dibujar, ¿define una función algebraica o no? Revisen. El A está con M, el B está con M. Pregunto, ¿define una función algebraica, sí o no? ¿Qué opinan? El A está con el M y el B está con el M. ¿Es o no una función algebraica? Mariana dice no. No, Mariana, eso sí es una función. No sé si recuerdan la clase pasada, ¿no? Para que se dé una función algebraica, los elementos que están en el conjunto de partida le tienen que ser leales a los elementos del conjunto de llegada, ¿no? Entonces, la clase pasada se dijo, por ejemplo, si yo tengo lo siguiente, A, y este A está con B y con C, entonces este F no es una función. ¿Por qué? Porque el A no es leal a B, pues. El A no es leal a B, ni tampoco a C. Para que eso sea función, el B tiene que ser igual al C. Entonces, esto que acabo de representar no sería una función inyectiva, para nada. Pregunto, para que sea inyectiva, ¿qué tiene que pasar? ¿Quién me dice? Para ese gráfico que he resaltado, para que sea inyectiva, ¿qué tiene que pasar? Si esos dos amigos, A y B, tienen la misma imagen, ¿qué tiene que pasar para que sea inyectiva? Tal como esta no es inyectiva, ¿qué tendría que pasar para que sea inyectiva? Como las imágenes son iguales, tienen que ser las preimágenes y iguales. ¿Ok? Ya. Pero si es que no llego a eso, si es que yo no quiero que A sea igual a B, ¿cómo se llama esa función? En realidad eso es función. El A le es fiel a M, el B también le es fiel a M. El M claramente está jugando mal, ¿no? No es leal ni con A ni con B. Pero sin embargo sigue siendo función, porque el M está en el conjunto de llegada. Ese tipo de función recibe el nombre de suryectiva o también sobreyectiva. Sobreyectiva. Eso significa lo siguiente, que para cada elemento, ojo como leo de B hacia A, leo de B hacia A, para cada elemento que esté en B, existe por lo menos un elemento que esté en A, por lo menos uno. Si hay dos, mucho mejor. Si hay tres, mucho mejor. ¿Ok? Si hay uno, genial. Si hay dos, bacán. ¿Ok? Y así. ¿Ok? Tres, cuatro, cinco, los que tú quieras. Eso es sobreyectiva. Matemáticamente, eso que acabo de explicar en el gráfico, es así. Se dice que una función es suryectiva o sobreyectiva cuando el rango de la función coincide con el conjunto de llegada. Esto es lo que vamos nosotros a aplicar en los problemas. Si el rango de la función coincide con el conjunto de llegada, entonces se dice que la función es sobreyectiva o suryectiva. ¿Ya? Bien. Bueno, se dice que f es biyectiva si f es inyectiva y suryectiva. Cuando una función es simultáneamente inyectiva y suryectiva, entonces vamos a decir que la función es biyectiva. Bueno, pasamos a algunas cositas de la función exponencial. Con esto, esta es la función exponencial. La base es A, obviamente la base es mayor que 0, la base es diferente de 1. Entonces, cuando la base es más grande que 1, la gráfica es eso de azul. Así es la gráfica por lo general. Ahora, ¿qué propiedades tiene? Yo puedo trazar una recta horizontal y puedes apreciar que la corta en un punto. Eso significa que la función exponencial es una función, ¿qué cosa?
Una función de cosa, inyectiva. También es una función creciente. Pero ¿cuándo va a ser creciente? ¿Por qué es creciente? ¿Quién tiene la culpa? La base. La base es creciente, ¿ok? Cuando la base es mayor que 1. F es creciente cuando la base es mayor que 1. ¿Ya? El rango se puede apreciar que va de 0 más infinito, el dominio es todos los reales. Sigo. Miren esa gráfica. ¿Ok? Esa gráfica va a ser también de una función exponencial, pero ahora la base está entre 0 y 1. Entonces, como la base está entre 0 y 1, esa gráfica se trata de una función decreciente. El dominio es todos los reales, el rango va de 0 más infinito. Muy bien, ahora vamos a la función logarítmica. Esta es la función logarítmica. Uh-huh. Bueno, aquí, para poder analizar si la función logarítmica es creciente o decreciente, tienes que observar cómo es la base. SA mayor que 0, SA diferente de 1 y el X mayor que 0 son condiciones de existencia del logaritmo. O sea, el logaritmo existe si se cumplen esas tres condiciones. Entonces, suponiendo que se verifican esas tres condiciones, la gráfica del logaritmo es así, siempre y cuando la base es mayor que 1. Entonces, cuando la base del logaritmo es mayor que 1, la función es claramente creciente. ¿Ya? Si la base está entre 0 y 1, la función obviamente es decreciente. Decreciente. Revisa eso, por favor. Hemos trabajado función logarítmica, función exponencial. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Todo bien? Ya. Es importante que ustedes como alumnos de un ciclo escolar conozcan esas propiedades, conozcan cómo se grafica. Esas gráficas van a salir, pues, al tabular, ¿no? Al dar valores, eso va a salir, ¿ya? Correcto, muy bien. Vamos a retroceder a pedido de algunos compañeros. Un ratito vamos a retroceder a la diapositiva anterior. Un ratito, por un ratito, por favor. Ya. Esta fue la diapositiva anterior. A ver, tómate unos segunditos, tómale un pantallazo. Me avisas, por favor. Me avisas.
Ya está, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar si ya está esta gráfica. Hablamos de la función logaritmo. Es importante que ustedes conozcan pues estas gráficas, ¿ya? Ahora, el dibujito te va a salir cuando empieces a tabular, a dar valores poco a poco, ¿no? Le das valores y te va a salir ese dibujito, ¿ya? Por ahora es la única forma, pues, a nivel pre de cómo graficar. Ya cuando estés en la universidad vas a tener otras técnicas para poder, pues, graficar una función, ¿ya? En general. Bien, ejemplo o situación 2. Les comento. San Marcos, pues, hace ya varios años está trabajando en todos sus cursos, ¿sí? Problemas contextualizados, DECO, problemas donde la matemática que se trabaje sea aplicada a un contexto real, ¿no? De repente una situación cotidiana, de repente una situación industrial, una situación biológica, entre tantas cosas, ¿ok? Han tantas situaciones cotidianas como profesionales donde las funciones están inmersas. Uh-huh. Entonces veamos una de ellas. Esta situación 2 es modelo examen de admisión, dificultad examen de admisión. ¿Ya? El tecnecio radiactivo es utilizado para contrastar imágenes de órganos internos y su cantidad Q de T, o sea, cantidad de tecnecio en miligramos es Q de T, ¿ok? Esa cantidad en miligramos va disminuyendo de acuerdo con el tiempo T en horas de aplicación, según el modelo matemático Q de T igual 12 multiplicado por 2 a la menos T tercios, ¿no? Menos T tercios. Después de cuántas horas de inoculado el tecnecio quedará la octava parte de la cantidad inicial. Me gustaría que lo planteen. A ver, tómense unos segundos. Es una situación muy interesante. Vamos. Vamos, chicos, ustedes pueden. A ver. Vamos a plantear todo ese problemita. Vamos, chicos, trabajando. ¿Cómo planteas eso? Pregunto, ¿cuál es la cantidad inicial? Este es un experimento. Y en este experimento se cuenta con una cantidad inicial de tecnecio. Entonces, si quiero saber la cantidad inicial de tecnecio, es una gráfica decreciente. ¿Ya? Bueno, podríamos verificar eso, mi estimado. Podríamos corroborar si es así tu afirmación. Pero está muy buena tu... Bueno, habría que verificar, ¿no? Si es correcto o no lo que dices, pero eh, no me está ayudando mucho en conseguir, después de cuántas horas de inoculado el tecnecio, que hará la octava parte de la cantidad inicial. Entonces, pregunta para todos, ¿cómo consigues la cantidad inicial de tecnecio que hay en dicho experimento? ¿Cómo consigues la cantidad inicial? Nadie. Ya, vamos a ver. Vamos a la solución entonces, chicos. Solución. Este es el modelo matemático. Entonces, si tú quieres saber la cantidad inicial de miligramos de tecnecio, ¿qué haces? A ese modelo matemático, que es una función exponencial, evalúas t para cero, pues, en t cero, ¿no? En el tiempo cero debo tener la cantidad inicial, ¿no? Ni modo que lo evalúe en 20, en 10, en 15. En t cero tengo la cantidad inicial. Entonces, la cantidad inicial sale eso, es 12. Pero es 12.
Yo quiero saber después de cuántas horas. Entonces, a esa cantidad de horas, llámale X. Después de cuántas horas X de inoculado el tecnecio, quedará la octava parte de la cantidad inicial. Entonces, el planteo matemáticamente sería así. Este es el planteo, ¿no? Q de X en palabras es la cantidad inicial de tecnecio luego de X horas. O perdón, mil disculpas, digo nuevamente. Q de X es la cantidad de tecnecio luego de X horas. Bien, y bueno, eso por condición de problema es igual a Q de 0 sobre 8. Hasta ahí, ¿preguntas? Estoy yendo bastante despacio sobre esto. ¿Hay preguntas? ¿Preguntas, por favor? Bueno, entonces, si me piden calcular X, ya planteé el ejercicio, vamos a calcular Q de X. Si quiero calcular Q de X en el modelo matemático, en lugar de la T, vamos a colocar X. Y tendríamos lo siguiente. 12 por 2 a la menos X tercios es igual. Q de 0 vale 12. 12 sobre 8. ¿Por qué sobre 8? Porque es lo que dice el ejercicio. Se va 12, se va 12. Y bueno, tenemos lo siguiente. 2 a la menos X tercios igual a 1 octavo. Pero este 1 octavo se puede escribir como 2 a la menos 3. Bien, por esa razón tenemos esto. Como tenemos una igualdad de bases, entonces los exponentes tienen que ser iguales. Como los exponentes son iguales, equivale 9. Entonces, vamos a interpretar este X. La interpretación sería así, que hará la octava parte de la cantidad inicial después de 9 horas. ¿Qué les pareció? ¿Hay preguntas? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Hay preguntas? Repito lo último. Lo último es 2 a la menos X tercios igual a 2 a la menos 3. ¿Eso? ¿Eso te refieres? Antes. A ver, ¿cuál es tu antes? 12 por 2 a la menos X tercios igual a 12 sobre 8. Ya. ¿No entiendes por qué Q de X es igual a Q de 0 sobre 8? ¿Eso que está resaltado? Bueno, a ver, ¿después de cuántas horas? Como yo no sé la cantidad de horas, llámale X. Entonces, según esa parte final, dice después de cuántas horas de inoculado el tecnecio, que hará la octava parte de la cantidad inicial. La octava parte de la cantidad inicial se representa como Q de 0 sobre 8, porque Q de 0 es la cantidad inicial. Reemplaza pues Q de X, ¿no? En lugar de T coloca X en el modelo matemático y tienes 12 por 12 a la menos X tercios. Y Q de 0 por el cálculo anterior es 12, ¿no? Simplifican 12 y tienes esos resultados. ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos entonces. Muy bien. Vamos a seguir. Bueno, hasta ahí termina la parte teórica, ¿ya? Si nos da el tiempo, haremos un poquito de función inversa. Eh, bueno, si nos da el tiempo. Entonces vamos a dejar de compartir esta primera diapositiva y vamos a la segunda. Entonces, haciendo un resumen, se habló de la función creciente,
se habló de la función decreciente. Hemos dado sus definiciones matemáticas. Claro está que gráficamente uno puede darse cuenta cuando la función es creciente y decreciente, y hace la definición matemática que me permite afirmar eso, ¿no? Luego se habló de unas propiedades para calcular rango, ¿no? Pero para aplicar esas propiedades, tú tienes que saber si la función es creciente o decreciente en su respectivo dominio, o en parte del dominio, ¿ok? Luego hablamos de la función inyectiva, de la función suryectiva o sobreyectiva, y dijimos que una función biyectiva es aquella que es inyectiva y sobreyectiva o suryectiva. Luego hablamos de la función exponencial y la función logarítmica, ¿no? Son dos funciones crecientes y decrecientes según la base, según la base. Bien, entonces ahora vamos a hacer problemitas. Vamos a hacer todos los problemas que se puedan, ¿ya? Permítame presentar en breve, unos segundos. Unos segundos, por favor, si ustedes están amables. Ya les presento un ratito. A ver, un ratito, por favor. Listo. A ver, ejercicios de clase. Problema número 1. Si la función tiene un dominio cerrado de 4 a 12 y tiene un conjunto de llegada, ese intervalo cerrado de AB es un conjunto de llegada. Esto es el conjunto de llegada. Conjunto de llegada. Dice que la función está definida de esa manera, es sobreyectiva. El otro nombre de sobreyectiva es suryectiva. Suryectiva. Con esas condiciones me dicen consigue el valor de 7a más 3b. Vamos a hacerlo de dos maneras, ¿ya? A ver, la primera forma va a ser más complicada y la segunda quizás más práctica. A ver, primera forma. Como f es sobreyectiva o suryectiva, entonces, ¿qué sucede? Que el rango de la función tiene que coincidir con el conjunto de llegada. Eso es por definición de sobreyectiva. Lo dije en la teoría. ¿Ya? Bien, genial. Entonces, ahora voy a hacer lo siguiente. Sabemos que el f de x está definido así, como x más 4 sobre x más 2, pero esto es lo mismo que escribir 2 más 1 sobre x más 2. Oh, perdón, a ver, vamos a corregir aquí. Vamos a corregir. Aquí sería 1, ¿no? 1 y aquí 2. Mil disculpas. Aquí 1 y 2. Ahora sí, es lo mismo. Entonces yo hago eso para poder construir la función. ¿Ya? Entonces digo, partimos de, a ver, del dominio. El x pertenece a ese intervalo. Entonces el x vive de 4 a 12. Toda información del dominio es acerca del x. Bien, así que vamos a construir esta forma equivalente de escribir la función. Le damos más 2 unidades a todo, sería 6, x más 2, aquí 14. Ahora voy a hacer la inversión. ¿Ok? Invierto. Un sexto. Mayor o igual que 1 entre x más 2, mayor o igual que 1 sobre 14. Ahora todo multiplico por 2. 2, un tercio, ¿no? Multiplico por 2, 2 entre x más 2,
2 por 1 sobre 14, un séptimo. Bien, ahora le agrego más 1. Si le agregas más 1, un tercio más 1 es 4 tercios. Aquí queda 1 más 2 entre x más 2, y aquí queda 8 séptimos. Listo. Bueno, esto es f de x, ¿no? Esto que has conseguido es f de x, por lo tanto ya sabes el RAM. Entonces, con esto, el RAM de la función f sale cerrado en 8 séptimos, cerrado en 4 tercios. Se acabó. Por lo tanto, él vendría a ser el A y él vendría a ser el B. Como me piden 7 veces A, sería 7 por 8 séptimos, más 3 por 4 tercios. Esa clave que está marcada no es correcta, ¿ya? Hay un lapsus en la diapositiva. Se va el 7, se va el 7, 3 y 3, 8 más 4, 12. ¿Alguna pregunta? Ya salió, 12. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? En operaciones son a conveniencia o tienen un fundamento. No entiendo muy bien tu comentario, mi estimado. No sé si te refieres al 1 más 2 entre x más 2. Bueno, las operaciones ya están determinadas, pues, ¿no? Multiplicar por 2, multiplicar, invertir, sumarle más 1. Esas cosas ya no hay vuelta que darle, ¿no? Ujú. Claro, o sea, ¿por qué sale 4 tercios? 1 más un tercio, pues carita feliz, ¿no? Hay que saber operar 1 más un tercio, ¿cierto? Me entendí entonces, mi estimado. Lo que yo hago es partir el dominio y construyo la regla de correspondencia. La regla de correspondencia, como estaba escrita, así no se puede construir, es complicado. O sea, no es que yo construyo x más 4 y luego x más 2 y divido, no, eso no es cierto. Entonces, lo que yo hice aquí es buscar una forma equivalente del x más 4 entre x más 2. Ujú. Y a partir de esa forma equivalente, comienzo la construcción, mi estimado. Ujú. Quizás se ve un poco pesado, yo lo veo pesado, pero ahora vamos a hacer otra cosita, ¿ya? ¿Qué les parece si ahora usamos una de las propiedades dadas en la teoría? Si una función es creciente o decreciente, existe una forma práctica de conseguir el RAM, ¿ok? Entonces veamos eso, chicos. No se preocupen. Quizás ahora les parece más fácil. Vamos a ver. Segunda forma de hacerlo, ¿ya? Otra forma de hacerlo. Otra forma. A ver. Otra formita, chicos. Bien, el dominio. Nosotros sabemos que el X está entre 4 y 12. Chévere. ¿Qué te parece si él es mi X1 y él es mi X2? ¿Ya? Entonces, es claro, es clarísimo, ¿no? Es claro que X1 es menor que X2. Es clarísimo. 12 le gana 4. Ahora, ¿cómo serán sus imágenes? Pregunto, ¿quién ganará? ¿F de 4 o ganará F de 12? Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué pasa con F de 4 y qué pasa con F de 12? ¿No? Entonces empiezo a calcular F de 4. Vamos, aquí está la regla de correspondencia. 4 más 4 entre 4 más 2. F de 12. 12 más 4 entre 12 más 2. Ah, genial. Eso significa lo siguiente.
f de 4 sería 8 sobre 6, o sea, 4 tercios. Y el otro amigo sería 8 séptimos. Por lo tanto, está sucediendo esto. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? No, no. ¿Qué significa? Hicimos definiciones al inicio de clase. Si x1 es menor que x2, ¿no? Y tú estás encontrando, tú acabas de encontrar que f de x1 es mayor que f de x2. Eso acaba de demostrar. ¿Qué significa? ¿Cómo es la función? ¿Creciente o decreciente? ¿Qué opinan? ¿Cómo es la función? ¿Creciente? No. Elizabeth, muy bien, decreciente. Decreciente. Cuando cambia el sentido de la desigualdad, mi estimado Giancarlo, entonces es decreciente. Cuando se mantiene el sentido de la desigualdad entre x1 y x2, es creciente. Entonces, eso significa que f es decreciente. Entonces, el rango de la función sería f en x2, f en x1. Sale más rápido, ¿no? Ah, ya, aquí sería 8 séptimos y aquí sería 4 tercios. Y ya sabemos que eso, como es sobreyectiva, ya sabemos que el conjunto llegada coincide con el conjunto, con el rango, ¿no? Coincide con el rango. Entonces, de esa manera más práctica y rápida, puedes conseguir ahí ver qué les pareció. Al toque. La respuesta es 12B. ¿Preguntas, por favor, para pasar a otra diapositiva? Eran, dice X. Ole, a ver, déjame revisar. Eran, dice X, no se visualiza bien. Mm, ¿Lo que escribí no se observa bien? ¿Eso te refieres? El enunciado. No, al final parece Y. Al final parece Y. A ver, a ver. Al final parece Y. Ah, ya. Ya. Ya entendí, estimado. Bueno, me dicen que no se ve bien esto, entonces, esto es así, chicos, ¿ya? F de x2, como está en la teoría, f de x1, ¿ya? Así es, por si acaso, si no se visualiza bien. Bueno, si no hay más preguntas, podemos pasar a otro ejercicio, ¿ya? Listo. Dicen ese ejercicio es mucho más cómodo que el anterior. Inténtalo, por favor.
Vamos a interpretar este ejercicio, no está difícil. Cuando se incrementa la brillantez X de una fuente de luz, el ojo reacciona disminuyendo el radio R milímetros de la pupila. La dependencia de R en términos de X está dado por ese modelo matemático. Hay el valor de X cuando R vale tanto. Ya. Quiero saber cuánto vale X cuando R vale ese valor. ¿Ya? Entonces vamos a hacer los cálculos. La verdad que no es difícil. Yo quiero este valor de X, ¿ok? Cuando R vale ese valor. Ya. Entonces nosotros sabemos X, ¿no? De la siguiente manera. 13 más 7 por X a la 0,4 sobre 1 más 4 por X a la 0,4. Pero esto es igual, yo estoy buscando un X, claro, estamos buscando un X de tal manera que salga raíz cuadrada de 41 sobre 17. Entonces se acabó, ¿no? Se acabó. Elevamos al cuadrado, elevando al cuadrado para eliminar esas raíces. Se tiene 13 más 7 por X a la 0,4 sobre 1 más 4 por X a la 0,4 igual 41 sobre 17. Listo. ¿Ok? A continuación hacemos aspita, multiplica en aspita. Entonces, 13 por 17 queda multiplicado, más 7 multiplicado por 17, por X a la 0,4, igual 41 por 1, 41, más 41 por 4, por X a la 0,4. Listo. Muy bien. Entonces, esto va a quedar así. 13 por 17 es 221. 7 por 17, 7 por 7, 49, 119 por X a la 0,4. Igual, 41 más 41 por 4, 4, esto es 164 por X a la 0,4. Me conviene que este más 119X a la 0,4 pase al otro lado. Entonces habrá que restar, mis chicos. Habrá que restar con paciencia el 221 menos 41. Eso sale 180. 180. Ahora, si tú restas 164 menos 119, eso sale 45. 45 veces X a la 0,4. 180 entre 45 me da 4. Entonces 4 es igual a la 0,4. Pero X a la 0,4 es como decir X es 4 entre 10, o sea, a la 2 quintos. Listo. Entonces, X. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? X vale, ¿cuánto? 32. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Genial. Bueno, seguimos entonces. Seguimos trabajando los ejercicios, ¿ya? Bueno, ese problema está accesible, ¿no? Vamos al problema 3. Problema 3, con paciencia. Me avisan, por favor, tómense unos segundos. Analicen.
La población de cierta ciudad en la sierra del Perú, al transcurrir de años, está definida por PDT. Indique la secuencia verdadero o falso de cada uno de los siguientes enunciados. ¿Ok? Ya. Ahí ese quién es M está de más, ¿ya? No debe estar en el enunciado. Voy a borrarlo un ratito. Acabo de ver que está de más esto, ¿no? No sé cómo se filtró eso. Ya. Vamos a dejarlo de lado para no confundir. Bien. ¿Qué opinan? La primera. ¿Verdadero o falso? Comentamos de la función exponencial, de su gráfica, ¿no? Cuando la base de la función exponencial es mayor que 1, entonces la gráfica de dicha función es creciente. Bueno, ¿qué opinan? ¿La parte I será verdadera? ¿Será falsa? ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué opinan? A ver, ¿qué opinan? ¿La gráfica de la función P será decreciente? ¿Cómo puedo responder eso sin necesidad de hacer el gráfico respectivo? A ver. Vamos a la teoría. Una función exponencial es decreciente cuando la base está entre 0 y 1. Y una función exponencial es creciente cuando la base cuando la base es más grande que 1. Pregunto, ¿cuánto vale la base en esta función exponencial? ¿Cuál es el valor de la base? A ver, vamos. ¿Cuánto vale el valor de la base? ¿Alguien se da cuenta? ¿Cuál es la base aquí? A ver. Bueno, esa letra E representa al número de Euler. Su valor es 2.71. ¿Ya? ¿Qué opinan? Nadie. Bueno, entonces vamos a resolverlo. Ese es 0.71. ¿Ya? Entonces la base es más grande que 1. Eso significa que la función P es creciente. No puede ser por nada decreciente, por culpa de la base. Entonces, su gráfica es creciente, la primera es falsa. La segunda, si tú a ese modelo matemático PDT igual 50.000 por E a la 0,05 por T, quieres conocer su población inicial, entonces lo que tienes que hacer es darle 0 al T. Entonces P en 0 debe ser 50.000 multiplicado por E a la 0,05 por 0. E a la 0 es 1. Por lo tanto, sale 50.000. Por esa razón, la parte 2 sí. Con esto, chicos, me daría pues 50.000, ¿no? El que sucede. Bien. 3. La gráfica de una función exponencial es inyectiva. ¿Ok? Luego, 3i vendría a ser verdadero, ¿no? La función que modela la población es inyectiva. Claro que sí. ¿Por qué? Porque como la función es creciente, como la función va a ser creciente, entonces, pues, si tú trazas un segmento horizontal, va a cortarle en un solo punto. Entonces, como corte en un solo punto, la función es inyectiva. ¿Ya? ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? Para continuar, por favor. No, ok, seguimos. Entonces vamos al ejercicio 4. Vamos al ejercicio 4. Ahí, me dejo ese ejercicio, inténtalo. Aquí vamos a hacer una mejora, ¿ya? Aquí habla de bolsa de hierro, eso no debe estar. Me parece que se confundieron con el contexto. Entonces, por cada vacuna, ¿ya? Por cada vacuna. Y ahí el problema está interesante. Por cada vacuna repartida sería de $1. A ver, intenta plantearlo, a ver, ¿cómo te va? Unos segundos, intenta plantearlo. El gobierno quiere saber cuál será el costo por distribuir la vacuna de un virus en toda su población, donde el número de pobladores al cabo de T años, está dado por ese modelo matemático. Si la aumenta el 25% en 10 años, determina el costo que significará para dicho gobierno repartir la vacuna dentro de 20 años entre todos sus pobladores, ¿no? Considerando que el costo unitario por cada vacuna repartida sería de $1. Vamos, inténtenlo. Ustedes pueden, vamos. Vamos, vamos, intenten. Practicando, chicos. Ya, vamos a resolver entonces. Vamos a resolver, chicos. La población inicial, vamos a evaluarla pues para 0. ¿Ok? F en 0. Supongamos que F es 0 de población inicial. Entonces, cuando yo coloco 0 en el modelo matemático, va a ser E a la 0, 1, 1 por 6.000, 6.000. Ya está. Esa es la población inicial. Hay una condición en el problema que dice que la población inicial va a aumentar 25% en 10 años. ¿Ya? Entonces, en 10 años, la población inicial incrementa en 25%. ¿No? Estamos hablando de 7.500. Claro, porque va a ser 6.000 más 1.500. 25% de 6.000, 7.500. Entonces, f de 10 evalúo en el modelo matemático y tendría pues 6.000 por e a la elevado a la k por 10. Ya, pero creo que la solución que pone en la diapositiva asusta un poco. Y es bien fácil esto. A ver, supongamos que no voy a hacer esta cuenta de acá, ¿ya? Lo voy a hacer más fácil. Lo voy a hacer más fácil, así que tranquilo. Ya, olvídate de esto. Más fácil lo voy a hacer. Primero, la población inicial es 6.000, ¿ya? En 10 años la población se incrementa en 25%.
Entonces, 25% de 6.000 es 1.500. Significa que al cabo de 10 años tenemos esta población de 7.500. Pero este F de 10 también se puede calcular en el modelo matemático. Entonces colocamos 6.000 por EK10. Entonces tenemos esto. Tenemos 7.500 igual a 6.000 por EK10. Cerito, 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 cerito. ¿Qué sacamos? Quinceava, aquí 4, quinceava. Entonces sale 5 cuartos. 5 cuartos sale E a la 10K. Esta es la conclusión. Si deseas, puedes conseguir el K, tal como la diapositiva lo muestra, ¿no? Pero más complicado. Deja ahí es un toque. Ahora propon calcular la cantidad de habitantes, ¿ok? Después de 20 años. Entonces, ahora al T le damos 20. Vamos a calcular F de 20. En el modelo matemático reemplazo 20. Sería 6.000. 6.000. Yo quiero saber por esta población, ¿no? Después de 20 años. Ajá, determina el costo que significará para dicho gobierno repartir esta vacuna dentro de 20 años. 6.000 por E a la K, colocas K por 20. Chévere. Listo. Pero este K por 20 se puede calcular como E 10K elevado al cuadrado, teoría de exponentes. Pero este E a la 10K, ya sabes cuánto es. Es 5 cuartos. Entonces, haciendo esa jugada, ya puedes saber la población después de 20 años. A ver, ayúdame con la cuenta. ¿Cuánto sale? La población después de 20 años. ¿Qué les pareció? A ver, ¿cuánto sale? Cuentas. Muy bien, chicos. Gracias por participar. Gracias. Muy bien. Entonces, le decía que era más fácil. 9.375. Entonces, después de 20 años, hay esa población de 9.375 habitantes. Pero dice que el costo unitario por cada vacuna repartida será de $1. Pero como después de 20 años hay 9.375, entonces, si quiero saber el costo que significará para dicho gobierno, multiplico la cantidad de habitantes por el valor de una vacuna, que es de $1. Entonces la respuesta sería la letra A, ¿no? Más fácil. La letra A. ¿Alguna pregunta? Por favor, ¿me avisan? Ya. Pregunten, ¿ah? ¿Se entendió por qué? En la diapositiva lo que muestra su solución es que calcule el valor de K, ¿ya? Tomando el logaritmo neperiano, pero mucho trabajo. Así que yo decidí no hacer eso, pues, ¿no? Simplemente quedarme con E a la 10K como 5 cuartos. O me piden E a la 20K, ahí hago una jugada, teoría de exponentes. Y ahí terminó el problema, ¿no? Terminó el problema, al toque. Bien, listo, continúo entonces. Vamos con otro ejercicio. Este es un bonito ejercicio. Me gustaría que lo intenten todos, por favor. En condiciones ideales se sabe que cierta población de virus se duplica cada 3 horas. Si inicialmente hay 100 bacterias, hay la función que modela la cantidad de bacterias con respecto al tiempo en horas. A ver, todos practicando.
Chicos, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Haz haz una tablita para hacer ese tipo de problemas que la verdad es bien interesante, ¿no? Es tipo examen de admisión. Una tablita para que comiences a razonar, ¿no? Queremos de algo particular generalizar, es la idea, ¿no? Eso, ir de lo particular a algo general, en matemáticas se le conoce como inducción. Entonces, a ver, quiero que generalices eso, casos particulares. Date casos particulares. ¿Qué pasa cuando cuando pasan 3 horas? ¿Qué pasa cuando pasan 6 horas? ¿Qué pasa cuando hay 9 horas? Y a partir de esos casos particulares vamos a algo más general. A ver, inténtalo, por favor. A ver, vamos, hacemos una tablita, chicos. A ver, ¿cómo le fue? Reales se sabe que cierta población de virus se duplica cada 3 horas. Ujú. Vamos a hacer una tablita para entender bien este ejercicio, ¿ya? Vamos a plasmar el razonamiento ahí. A ver, 2 segundos.
Vamos a colocar aquí lo siguiente. A ver. Ajá. Aquí colocamos tiempo. Tiempo. Y el otro es cantidad de bacterias, ¿no? Cantidad de bacterias. Ujú. Ya, genial. Vamos a colocarle población nada más. Población. ¿Ya? Comenzamos a razonar, ¿eh? Comenzamos a razonar. El problema es clarísimo. Dice, inicialmente hay 100 bacterias. Ya, la población es de 100 bacterias. Pero como es inicialmente, el tiempo sería 0. Seguimos jugando. Dice, se duplica cada 3 horas. Ahora va a ser 200. O sea, si pasan 3 horas, ocurre eso. Sigo jugando. Se duplica cada 3 horas. O sea, ahora son 6 horas y ahora deben ser 400. Sigo jugando. Ahora deben ser 9 horas. Se duplica, hablamos de 800. Y sigo jugando. Esto va a continuar, y habrá que deducir por aquí. ¿Cómo es respecto a un tiempo t? ¿No? O a un tiempo 3t, perdón. Aquí el tiempo va a ser 3t. El tiempo no es t, el tiempo es 3t. El tiempo es 3t, 3t, ¿no? 3t. Bien, jugamos así. Bueno, si es 200, eso se puede escribir como 2 por 100. Genial. Si es 400, como 2 al cuadrado por 100. Si es 800, como 2 al cubo por 100. Hasta ahí la formación es muy bonita. ¿Y este 100 cómo sería? 2 a la 0 por 100. ¿Te das cuenta? 2 a la 0 por 100, 2 a la 1 por 100, 2 al cuadrado por 100, 2 al cubo por 100. Entonces va bien la cosa. Arriba, 0, 3, 6, 9. Ya, pero ¿cómo le doy forma arriba? El 3 es 1 por 3. Y voy a marcar ese 3. El 6 es 2 por el 3. Ah, mira, 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 mira. Ambos tienen en común el 3. El 9 es 3 por el 3. Genial. Entonces, al final debe ser un múltiplo de 3, ¿correcto? Debe ser un múltiplo de 3, 3t. O sea, un t por 3. Genial. ¿Y cómo será población? Ah, ya. Población debe ser 2 a la t por 100. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende la deducción o no? ¿Alguna pregunta con la deducción? Chicos. Claro, Diana. El problema dice que la población del virus se duplica cada 3 horas. Dayana, si inicialmente son 100 bacterias, porque el problema menciona eso, entonces cuando pasan 3 horas, ¿cuánto es la población? Se duplica, o sea, 200, ¿no? Cuando pasan otras 3 horas, Dayana, ya no va a ser 200. Por esa condición será el doble, 400. Cuando pasan 2 horas más, Dayana, 800. Cuando pasan 2 horas más, 1600, y así vamos subiendo. ¿Me dejo entender? Ujú. Y arriba, Dayana, lo que hice fue buscar una formación, ¿me entiendes? Estoy dándole forma arriba. ¿Ya? Arriba, claro, es 0, ¿no? Luego viene 3, pero ese 3, que es 3 horas, lo puedes escribir como 1 por 3. Luego viene 6, 2 por 3. Luego viene 9, 3 por 3. Luego viene 12, 4 por 3. Luego viene 15, 5 por 3. En todo tiene 3. Todos son múltiplos de 3, si te das cuenta. ¿Mm? ¿Todo bien? Chicos.
Ya, ahora observa los casilleros, por favor. Los casilleros finales, observa. Para un tiempo 3t, esta es tu población. Para un tiempo 3t, esta es tu población. Entonces, población en un tiempo 3t me da 2 a la t multiplicado por 100. Ya, pero no hay clave, profe. Claro, no hay clave. Entonces, haces una jugada, mira. Haces un cambio de variable. Un cambio de variable. Al 3t, llámale, por ejemplo, a Yana Y. Entonces, la carita de tu modelo matemático va a quedar así, P de Y igual. Como 3t es igual a Y, entonces tenemos que t es Y sobre 3. Reemplazamos en el modelo original 2 por t, pero t vale Y sobre 3 por 100. Ahora, como ya hiciste eso, en lugar de la letra Y, lo cambiamos por t. Tú puedes colocar por lo que tú quieras. Si quieres A, B, C, X, Y, lo que tú quieras. Pero ese cambio de variable permite pues que en lugar de 3t, que inicialmente aparecía, va a aparecer ahora t. Y sería así, 2t tercios por 100. Inclusive podemos colocar el dominio. El dominio va de t mayor o igual que 0. Se acabó el problema. Si hubiese preguntas, me lo hacen saber, por favor. Problema 5 resuelto. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces vamos a seguir. Ejercicio número 6, ¿ya? Aquí, por favor, les voy a pedir que hagan la siguiente mejora. Determine el intervalo al que pertenece, debe decir 8 veces f. Y m varía de 2 a 4. ¿Ya? Ese va a ser el pedido. Determine el intervalo al que pertenece 8f si m varía de 2 a 4. Determine el intervalo al que pertenece 8 veces f si m varía de 2 a 4. A ver, unos segundos, intenta plantearlo. En la clase de álgebra el profesor José comenta: la gráfica de la función f definida por f de x intersecta al eje x cuando x vale 2. Además, el punto 4,3 pertenece a la gráfica de f. ¿Ya? Determina el intervalo al que pertenece 8f si m vive de 2 a 4. Genial. El objetivo aquí en este ejercicio es, de acuerdo a los datos del problema, yo debo determinar si la función es creciente o decreciente. Ese es el objetivo. Entonces, recuerda, la función logaritmo es creciente cuando la base es mayor que 1. Y la función logaritmo es decreciente cuando la base está entre 0 y 1. Entonces, debemos saber cuánto vale b. Mi intención es saber cuánto vale b. Vamos, inténtalo ver. ¿Cuánto vale b? Comenzamos. Entonces, la gráfica de la función f pertenece a tal. Ya. Intersecta al eje x. Perdón, la gráfica de la función f intersecta al eje x cuando x vale 2.
Ya. Muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos, vamos, chicos. A ver, ¿cómo se interpreta eso? A ver, cuéntenme. ¿Cómo interpretamos eso, chicos? Ustedes pueden, vamos. ¿Cómo interpretamos eso? Ustedes pueden. Ya, te voy a recordar nada más, ¿ya? Ya, mira. La gráfica de la función logaritmo es más o menos así. De esta manera, cuando la base del logaritmo, ¿ya? Es mayor que 1. Así es. Y de esta manera, cuando la base del logaritmo es menor que 1 y mayor que 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a mí me dicen que intersecta el eje X cuando X vale 2. Ya. Supongamos que sea así. Pues. Ya, aquí está el 2. Ese puntito rojo es el punto de intersección de la gráfica con el eje X. Ya, pero ¿cuánto vale la ordenada? Obviamente la ordenada vale 0. Entonces digo, el par 2,0 pertenece a la gráfica de la función. Graph de f. Eso significa que f vale 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? En lugar de la x voy a colocar 2. Voy a tener a más loga de 2 en base b, y esto sería 0. Eso significa, chicos, que el valor de a ya lo tengo, ¿no? El valor de a sería menos logaritmo de 2 en base b. Eso es el valor de a. Ajá. Entonces, si ese es el valor de a, ok, sigo jugando, más datos. Tenemos este dato. 4.3 pertenece a la gráfica de f. Entonces, f de 4 vale 3. Entonces, reemplazo 4 y sería a más loga de 4 en base b. Y esto sería 3. Genial. Pero tú ya sabes, supongamos que él sea 1 en romano. Supongamos que él sea 2 en romano. Entonces digo, reemplaza 2 en 1. Entonces, este a es menos logaritmo de 2 en base b, más este logaritmo se puede escribir como logaritmo en base b de 2 al cuadrado. Por la propiedad del sombrerito, queda 2 veces logaritmo de 2 en base b. Y ojo con ese negativo que está al costado. Como son términos semejantes, se pueden operar. Queda un logaritmo de 2 en base b igual a 3. Entonces, por definición del logaritmo, ¿ok? Tenemos lo siguiente. ¿Cuánto sería b? B al cubo sería 2. ¿Cuánto vale b? ¿Sí? A ver. ¿Cuánto vale b? ¿Cuánto vale b? Vamos. B al cubo vale 2. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Estamos de acuerdo con eso, sí o no? ¿Estamos de acuerdo que b al cubo vale 2 o no? Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Estamos de acuerdo que b al cubo vale 2? Chicos, chicos, ¿preguntas? ¿Se entiende eso o no? Ya. ¿Cuánto vale la raíz cúbica de 2? Un favorcito, ¿cuánto vale la raíz cúbica de 2? A ver. Ya, si quieres calculadora ya. ¿Cuánto vale la raíz cúbica de 2? ¿8? ¿La raíz cúbica de 2 es 8? A ver, vamos, vamos. Ustedes pueden. Gracias, Giancarlo. Ahora sí, genial, te pasaste. Giancarlo nos afirma que B vale 1.25. Y 1.25 es mayor que 1. Eso significa,
Como la base es mayor que 1, entonces f es una función, ¿qué cosa? Creciente. Ya, última parte del problema. SM vamos a considerar que es parte del dominio de la función f. Entonces te está diciendo, pues, el m vive entre 2 y 4. Ya, chévere. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale 8 veces f? Ya. Determina el intervalo, perdón, al que pertenece 8f. Entonces, tomando f en el intervalo, toma f. Los sentidos de la desigualdad se van a mantener. ¿Por qué se mantienen? Porque la función es creciente. Los sentidos de la desigualdad se van a mantener porque es creciente. Pero ¿cuánto vale f de 2? Por dato vale 6. Mira, ¿cuánto vale f de 4? F de 4 vale 3. Entonces, f de m estaría entre 0 y 3. Pero ¿cuánto vale 8 veces f de m? Así debe ser el pedido, ¿ya? ¿Cuánto vale 8 veces f de m? Vale 8 veces f de m. Multiplico por 8 a todo. 8 por 0, 0. Entonces, 8 veces f de m estaría pues entre 0 y 24. El intervalo va de 0. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor, chicos? Un favorcito, no olviden hacer la aclaración en el enunciado. Determine el intervalo al que pertenece 8 veces f de m, si m varía de 2 a 4, por favor. ¿Ya? Bien, entonces, si no hay preguntas, vamos a dar una introducción, pues, un poquito, ya tenemos unos minutos todavía, de lo que es la función inversa. Es bueno que ustedes, en esta etapa, ciclo escolar, que tienen un tiempo alucinante para poder prepararse bien, sepan pues acerca de la función inyectiva, su definición, sus propiedades principales, ¿ya? Así que vamos a comentar en estos últimos minutos de nuestro curso de álgebra. A ver, un segundito. Por favor, no olvides lo que recomendé. Lee, ¿ya? Lee este libro, por favor, que va a ser de mucha ayuda. James Stewart. También puedes usar el libro de el mismo título, pero de Larso. ¿Ok? También sugiero este otro librito. No sé si en algún momento le dije o no. Si no le dije, bueno. Como te digo, tú tienes un montón de ventajas respecto a otros postulantes, ¿no? Tienes tiempo todavía para seguir revisando. Tienes este librito. Acabo de compartir. Se llama Matemática para no matemáticos. Entonces, este último link, descarga el libro y lee el tema de funciones, el capítulo de funciones. ¿Ya? Lee. Intenta los problemas, son de nivel pre. Eso es siempre y cuando ya tengas decidido, ¿no? Postular a San Marcos. ¿Ya? Otro librito, quizá más pesado, ¿ya? Una vez que ya vayas entendiendo el precálculo de James Stewart, que es el libro base, ya pues te sugiero este librito, que tiene varios álgebra, muchos de ellos tratados a nivel pre. Hay también temas que no son de nivel pre, ojo con este libro, mucho más pesado. Acabo de compartirlo, ¿ya? Acabo de compartirlo. Matemáticas aplicadas, dice.
Bien, entonces vamos a comentar acerca de la función inversa. Pregunto, ¿en sus pantallitas está viendo una pizarrita? Sí, ok, genial. Bueno, vamos a trabajar. Función inversa. Función inversa. Función inversa. Listo. Vamos a partir de un ejemplo. Supongamos sea la siguiente función, sea f 1,3, 2,5, 6,7. Evidentemente esto es una función, ¿no? Podemos hacer su gráfico. Conjunto de partida, conjunto de llegada que hemos mencionado. Supongamos que él sea el conjunto de partida, él sea el conjunto de llegada. Entonces podemos colocar en A los elementos 1, 2 y 6. En B los elementos 3, 5 y 7. Y relacionar por medio de sajitas o flechas las relaciones, los pares ordenados. El 1 está relacionado con 3, ¿no? Eso es evidente. El 1 con 3. Luego también tenemos pues otra, el 2 con el 5. Tenemos otra relación, el 6 con el 7. Se puede apreciar que esta F es inyectiva. F es inyectiva. ¿Ok? Perdón, esta F que va de A a B es inyectiva. Es función, de hecho, es inyectiva. ¿Por qué? Porque para cada elemento que está en el conjunto A, existe solo un elemento en B. Para cada, solamente uno. ¿Ok? ¿Qué más? También se puede decir que F es suryectiva. Ahora la lectura es al revés. Elemento que esté en B, existe por lo menos un elemento que está aquí. Para un elemento que esté en B, existe por lo menos un elemento aquí. Para un elemento que está aquí, existe por lo menos uno. Si hay uno, bacán. Por eso es suryectiva. Entonces, como es suryectiva e inyectiva, esta función es biyectiva. Y como es biyectiva, entonces existe F estrella, donde F estrella es la función inversa de F. Listo. Listo. ¿Ok? Bien. Ah, ya, pero ¿ese F estrella cómo va? Bueno, ese F estrella va en el sentido contrario, nada más. O sea, la chambita que hace el F estrella es así. Si quisieras escribir el F estrella como un conjunto de pares ordenados, entonces escribes las relaciones al revés. Ahora será 3,1. Ahora será la relación 5,2. Ahora será la relación 7,6. Entonces, de lo anterior, puedes apreciar que el dominio de F es el conjunto cuyos elementos son 1, 2 y 6. ¿No? Y el rango de F, puedes apreciar que es el conjunto cuyos elementos son 3, 5, 7. Recuerda que el rango y el dominio son conjuntos. Entonces aquí surgen las primeras propiedades de la función inversa. Primera propiedad. Si yo me pongo a determinar el dominio
de este F estrella sería el conjunto cuyos elementos son 3, 5 y 7. Pero eso coincide claramente con el rango de la función f. Primera que se comprueba con este ejemplo. Entonces, el dominio de f estrella coincide con el rango de la función directa, f. Listo, segunda propiedad. Si yo me pongo a calcular el rango de f estrella, sería pues 1, 2 y 6. Pero ese conjunto es igual que el dominio de f. Entonces tenemos otra nueva propiedad. ¿Ya? Tenemos otra nueva propiedad. ¿Ok? Tenemos que el rango de f estrella coincide con el dominio de f. Propiedad. Finalmente podemos seguir jugando y poder deducir una tercera propiedad. Atento. Esta tercera propiedad es así. Si tú tienes f de f estrella de 3, ¿cuánto sale? ¿Cómo se calcula f estrella de 3? Entonces, si es que esto existe, para que esto exista, tú tienes que verificar que ese 3 esté en el dominio de ¿quién? De f estrella, porque f estrella está actuando sobre él. Pero para que f estrella actúe sobre él, ese numerito 3 tiene que ser parte del dominio. Y efectivamente, 3 sí está en el dominio. Por lo tanto, eso existe y se puede calcular. Dices, ¿cuánto vale f estrella de 3? Ah, qué fácil. F estrella de 3 es 1. Entonces va reemplazando. Y sale f de quién? F de quién? De 1. F de 1. Pero ¿cuánto vale f de 1? Vas a la otra función. F de 1 vale 3. Observa, ¿qué ha salido? Comenzaste en 3 y al final sale 3. Entonces aquí tenemos una interesante propiedad. Vamos a resaltar. Cuando uno hace este cálculo, f estrella de un x, eso sale x, siempre y cuando el x pertenezca al dominio de f estrella. Propiedad. ¿Ya? Finalmente, la última propiedad. ¿Qué pasa si fuese así? F estrella de f de 2. Bueno, f de 2 se puede conseguir, claro. F de 2 existe. ¿Cuánto vale f de 2? Entonces vamos a calcular f de 2. F de 2, 5. Colocamos por aquí, 5. ¿Ya? Colocamos 5. Y ahora vamos a calcular f estrella de 5. F estrella de 5 es 2. Entonces se queda como una propiedad. Vamos a colocar ahora lo siguiente. Atento. Vamos a colocar lo siguiente, ¿ya? Entonces, si yo tengo f estrella de f de x, esto sale x, siempre y cuando el x pertenece al dominio de f. Propiedad. Pregunto, ¿existe f de f estrella de 6? ¿Existe o no? ¿Se podrá calcular? ¿Qué opinan? ¿Se podrá calcular sí o no? ¿Sí? ¿Cuánto vale f estrella de 6? A ver, Elizabeth, ¿cuánto vale f estrella de 6? ¿Cuánto vale f estrella de 6?
¿Cuánto vale f estrella de 6? F estrella de 3 es 1, F estrella de 5 es 2, F estrella de 7 es 6. ¿Cuánto vale F estrella de 6? No se puede, pues chicos. ¿Cómo vas a calcular si F estrella de 6 no existe? ¿Acaso el 6 es parte del dominio de F estrella? ¿Acaso el 6 pertenece al dominio de F estrella? No, pues. Entonces, ¿cómo vas a calcular algo que no existe? Entonces, simplemente, este último ejemplo, colocamos. Esto no existe. Pues, 6 no pertenece al dominio de F estrella. Pregunto, ¿se podrá calcular F estrella, por ejemplo, de 5, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? F de F estrella de 5, ¿se puede o no? Sí, ¿por qué? ¿Por qué se puede? Porque el 5 pertenece al dominio de F estrella. Y por la propiedad que acabo de resaltar en un cuadrito, la respuesta de esto último, la respuesta de todo, sería 5. La respuesta de todo eso sería 5. Chicos, he querido darles esa introducción de función inversa. Ya no ha dado el tiempo para seguir trabajando, ¿ya? Pero creo que es suficiente para un ciclo escolar, ¿ya? Que es un ciclo de iniciación sobre todo en álgebra, ¿no? Bueno, ha sido todo un gusto, chicos, ¿sí? Hasta otra próxima oportunidad, nos vemos, cuídense mucho, ¿ya? No olviden de revisar los libritos que les compartí, ¿ya? Un gustazo, chicos, nos vemos, hasta otra oportunidad, cuídense mucho, chao, chao, chicos, cuídense, chao, chao, nos vemos. De nada, chicos.